venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Eres digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, Jesús, Jesús. Por lo que hiciste en mí. En nuestra más reciente enseñanza expusimos la parábola que consideramos más importante de nuestro Señor Jesús, la parábola del sembrador. Incluso esa parábola fue expuesta y fue explicada por el mismo Jesús. Y Él dijo algo bien importante: si no entienden esta, no entenderán las demás, pero si entienden esta, entenderán las demás. Y allí, en esa misma enseñanza, Cristo clasificó en dos tipos de personas, los de adentro y los de afuera. Para los de adentro, es esta enseñanza que vamos a tener a continuación en Marcos capítulo 4, versículos 21 al 25. Antes, leemos Marcos 4:10, que dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, que es esta enseñanza de hoy. Les habla el pastor Jonathan Labrador, el pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela, y quiero tener una palabra de oración antes de exponer esta enseñanza, la revelación de Dios y la receptividad del hombre. Oremos para que esta palabra pueda calar profundamente en nuestros corazones. Te pido, Señor, como siempre, que tu palabra sea una gran lumbrera, un gran farol, una luz que se encienda y que alumbre nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Todo el trayecto en esta vida, toda la jornada que tengamos por delante, Señor, que tu luz inalcanzable, inigualable, pueda alumbrarla, pueda el camino alumbrar en el nombre de Jesús, que sea lámpara a nuestros pies, tal como el salmista solicitaba, que tu palabra, que tus estatutos sean un gran farol encendido, que alumbre el oscurantismo de nuestro corazón. Toda tiniebla se disipe con el poder de tu palabra, que tu palabra sea esa gran lumbrera que esté siempre encendida y traiga limpieza al alma, que traiga claridad en nuestros sentidos y traiga oportunidad de salvación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo continúa sus enseñanzas a través de parábolas. Ahora va a utilizar dichos. Hay un dicho hebreo, hay un proverbio hebreo que Jesucristo va a utilizar para traer una gran enseñanza. ¿Y cuál es la idea principal? La idea es la revelación del mensaje, tal como el sembrador sale a sembrar. Esa semilla es el mensaje de las Escrituras. Bueno, este mismo mensaje en ese contexto lleva la misma línea, la misma idea. La revelación del mensaje, la necesidad del corazón del hombre de responder ante ese mensaje, la capacidad que tiene cada uno de los terrenos y las consecuencias de haber rechazado ese mensaje. Toda esta idea va de acuerdo, cónsono con la parábola del contexto, la parábola anterior, la del sembrador. Leemos entonces, acompáñame a leer Marcos capítulo 4,
versículos 21 al 25. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estaremos desarrollando la enseñanza en dos partes. Una primera parte es una metáfora, es una figura del habla, de una figura comunicacional que Cristo utiliza también. Hipérboles en algún momento se utilizaron. La metáfora es una de ellas, el símil es una de ellas, la parábola es otra manera de comunicar el mensaje. Cristo aquí está utilizando una metáfora, es una comparación también que está haciendo, y en la segunda parte estaremos desarrollando ese proverbio que Cristo está diciendo, que pareciera contradictorio. El que tiene se le dará más, y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Eso no se entiende, muchos no entendemos eso, pero allí hay una gran sabiduría. Recuerda, estamos hablando de la luz, de alumbrar, de disipar tinieblas, y el conocimiento de Cristo disipa las tinieblas que hay en el corazón del hombre. De eso está hablando nuestro Señor Jesús. Hay dos ideas, como te dije en el desarrollo, estaremos hablando de dos grandes partes. Hay dos ideas también primordiales. ¿Qué es lo que representa esa luz de esa lámpara que está en la casa, que no se puede colocar debajo de la cama o debajo del almud? El almud era como un recipiente de arcilla, de barro, en el que se guardaban cosas, y regularmente estaba muy bajo altura, no estaba en un lugar alto. Y Cristo está diciendo, una lámpara que se trae, que viene a una casa, no se coloca en las partes bajas para que no alumbre, sino se coloca en las partes altas. Y ahí está hablando de un candelero. Entonces ahí está hablando de la revelación de Dios. Claramente hay una enseñanza primordial que está unida a la parábola del sembrador en cuanto a la semilla. La semilla es la palabra, y la semilla revela al Hijo de Dios en nuestro corazón. Por supuesto, aquí esa lámpara, esa luz de esa lámpara representa la revelación de Dios. Pero ¿qué relación tiene esa luz con la paradoja en forma de proverbio? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Bueno, la receptividad que hay en nuestro corazón. A medida que hay más luz, y lo hemos dicho reiteradas veces, cada vez más por todos los medios de comunicación, blog en la internet, canales en YouTube, se está predicando el evangelio de salvación. Cada vez más el hombre tiene menos excusa para decir que el evangelio no le está llegando a su vida, pero en esa medida también el hombre ha perdido la capacidad de recibir la palabra de Dios, de albergar la palabra del Señor en el corazón, de atesorar esa palabra en el corazón. Entonces estaremos viendo esas dos partes, la revelación de Dios a través de esa luz, que significa eso, y la receptividad del hombre en el corazón. Por eso el título de la enseñanza, la revelación de Dios y la receptividad del hombre. La primera parte es una metáfora, parte de la metáfora, y la vamos a estar leyendo en el verso 21, y recuerda, habla es de la revelación de Dios, esa luz para muchos, y por la palabra que está puesta allí. Nadie trae una lámpara. La palabra en original dice, la lámpara no viene. Y la idea que tenía el judío del primer siglo, incluso los académicos, están todos alineados en que aquí está presente una persona, no una cosa de lámpara como un objeto inanimado, sino está una persona presente en el texto. Claramente el texto, Cristo nos está hablando de Él mismo como el mensajero y como el mensaje. Él es la luz, y hay evidencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo de la persona de Jesús siendo la luz que alumbra a toda la humanidad. Verso 21, porque toda esta enseñanza comienza con una pregunta. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y es que era muy común el uso de este tipo de lámparas en la antigüedad. Los judíos particularmente amaban la luz porque para ellos tenía un significado profundo, tal como para los griegos la belleza de la enseñanza, la belleza del pensamiento, la inteligencia, la sabiduría, la filosofía,
Para ellos era sumamente importante, tanto como para los romanos, el poder, la conquista. En cada una de esas civilizaciones, ellos manifestaron que era lo que el corazón anhelaba. Los judíos tenían una gran importancia, le dieron una gran importancia a la luz, por lo tanto Jesucristo está aquí colocando en esta enseñanza esa paradoja y esa comparación. Eran muy usadas las lámparas, no como nosotros acostumbramos a usarlas hoy, que las lámparas tienen un tubo que las cubre, ¿no? Ellas estaban al aire libre y eran lámparas con algún tipo de aceite. Incluso esa lámpara es la que nos habla en una de las parábolas, las 10 vírgenes, las insensatas y las sensatas y las insensatas o imprudentes. Esa lámpara sin aceite, de ese tipo de lámpara, nos está hablando Cristo aquí. En la pared de cada una de las casas hacían un hueco para soportar allí la lámpara, para colocar la luz bien alta, o era algún tipo de candelero donde se colocaban las velas sin ningún tipo de cobertura ni de protección. No se colocaba en el piso debajo de la mesa, sino en un lugar bien alto. Cristo está dando una gran enseñanza aquí en este lugar. No se colocaba en un lugar bajo, sino bien elevado, y esto tiene mucha lógica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa esta lámpara entonces? Que debe ser colocada en un lugar bien alto para que dé suficiente luz a la habitación, a la casa, al lugar en donde estén. Bueno, algunos lo identifican con la persona de Jesús. Algunos identifican estas enseñanzas con Jesús, otros la identifican con el mensaje, pero la mayoría identifica a esta lámpara, a esta luz, con el mensajero y con el mensaje. Ambas cosas a la vez están representadas aquí. Y siempre Jesús se identificó con la luz. El apóstol Juan en su evangelio nos habla de su mismo testimonio, viendo a Jesús como luz, y del mismo testimonio que él recogió de Cristo Jesús. Vayamos al evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12. Allí podemos leer como sigue. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Aquí está el testimonio de primera mano de parte de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya Cristo se está identificando con esta luz. Seguimos. Juan 1:5. Ahora no es Jesús, es el mismo evangelista, el apóstol Juan, el discípulo amado, que identifica a Jesús con esa luz. Esa luz que Jesucristo está hablando en esta parábola y en esta enseñanza ahora a los de adentro, recuerda, son a los discípulos y a los que estaban con ellos, con los 12. Juan dice así: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Cristo está enseñando y muchos rechazaron su mensaje. Esos muchos, esa gran cantidad de personas a quien Cristo le estaba enseñando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que no entendieron, son las tinieblas. Aquí lo está diciendo el apóstol Juan. Es innegable que el mismo Jesús trajo luz a la humanidad, pero ahora veamos en el Antiguo Testamento. Lo mismo que el Nuevo Testamento, pero camino a la revelación de Jesús, lo leemos en Isaías capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Esta es una profecía que se cumple en la persona de Jesús. Las naciones, al escuchar el evangelio, naciones entenebrecidas, una Venezuela oscura, sombría, a partir del momento en que escucha el mensaje de salvación, a través de los misioneros que llegaron años 40, 50, años 60, se enciende una gran luz sobre nuestra nación a partir del momento en que el evangelio y esa semilla es sembrada en esta nación. Bueno, así sucedió. Aquí lo está diciendo proféticamente Isaías capítulo 9, verso 2. Continúa diciendo: a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. No hay duda que las enseñanzas de Jesús trajeron luz para aquellos que iban a albergar su enseñanza en el corazón, las que la recibieron. Cristo lo mencionó así. Las parábolas tienen un gran propósito de traer luz para aquellos que van a recibir la enseñanza y de traer oscurantismo para aquellos que rechazan la enseñanza. Es un doble propósito. Regularmente también hemos ido siempre a ese comentario. La luz de Jesús revela nuestro corazón. ¿Por qué? Entonces, ¿qué implicación tiene la venida de Jesús a nuestra vida?
¿Qué gran implicación tiene que el evangelio de salvación se predique? Pues ahí aún, incluso después de haber recibido al Señor Jesús, sigue habiendo oscurantismo, un gran conocimiento entenebrecido, una mente oscura, a pesar de haber recibido al Señor. Por lo tanto, el evangelio debe seguir haciendo su trabajo en nuestros corazones. La revelación del Hijo de Dios trajo luz y trae luz al corazón del hombre, donde todavía reina el pecado residual sobre nuestra vida. Pero hay una gran paradoja. El mismo apóstol Juan dice que la luz vino para alumbrar y disipar las tinieblas. Sin embargo, el hombre quiso seguir estando en tiniebla, y lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, lo vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Romano. Presta atención, Juan 3:19. Y este es el juicio. Escucha bien, estimado oyente. Yo creo que este mensaje es tan pertinente para nosotros hoy. Es decir, Cristo sigue avanzando sobre cada nación. Cristo sigue avanzando sobre cada cultura, sobre cada sociedad. Cristo sigue avanzando sobre las naciones, sobre cada continente, con su luz inmarcesible. Cristo sigue avanzando a través de hombres y mujeres que siguen llevando el evangelio de la gracia, siguen llevando las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, hay muchos que seguimos cerrando las puertas de nuestros corazones. Entonces Juan dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Escucha bien, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones son malas. Cuando veas que alguien abraza la maldad por encima de la verdad, escúchame, sus acciones develan lo que está profundo en el corazón. Si tú consideras que hay algo, decisiones que se están tomando, acaban recientemente de abolir el aborto en todos los Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay gente que está haciendo grandes manifestaciones afuera en el Capitolio porque no está de acuerdo con una ley que acaban de derogar de hace muchos años, muchas décadas, que colocaba el aborto en una situación legalmente en la nación. Pues yo creo que Dios está trayendo luz para una nación como Norteamérica, como América del Norte, como Estados Unidos, pero mucha gente no está de acuerdo. Pues eso revela el oscurantismo y la tiniebla que aún está residualmente en nuestros corazones. Pero Pablo también nos dice algo al respecto, Efesios 5:8, porque antes está hablando de nuestra vida pasada, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Pablo está diciendo, mira, antes sí, yo puedo entender que tus acciones develaban tu corazón perverso, pero ahora que ha venido la luz de Cristo a tu corazón, y le está hablando a una iglesia que había nacido de nuevo, a una iglesia que estaba dando fe de haber abrazado el evangelio de la gracia, el evangelio de la resurrección corporal de Cristo. Sí, es una iglesia que es un ejemplo, la iglesia de Éfeso. Pero aquí Pablo lo está diciendo, antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Y hace una invitación al apóstol Pablo. Andad como hijos de luz. Y ese verbo andad es un imperativo que está presente. No es una recomendación. Mira, yo te recomiendo, no es una orden. Andad como hijos de luz. Este mismo hombre que antes vivía en tinieblas, aún sigue viviendo en tinieblas. Cuando lo vemos a través de las decisiones que toman los soberanos en cada nación, como lo vemos en las grandes cinematográficas, empresas de diversión y de entretenimiento, trayendo a la palestra del entretenimiento contenidos no sanos para nuestros hijos a sus edades. Lo vemos en las decisiones individuales que los sujetos siguen tomando hoy día en los matrimonios. La redefinición del concepto de la familia, del concepto del matrimonio. Todo eso, lo que está en la palestra hoy sobre nuestras sociedades, revelan que antes estábamos en tinieblas y que aún el corazón del hombre continúa en tinieblas. Una ilustración, pues, puedes estar en un cuarto sin luz. Al pasar minutos, sabes muy bien que tus ojos se van a acostumbrar a la penumbra. Llega un momento después de que apagas la luz en tu cuarto, puedes hacerlo y quizás has hecho esta
Esto en tu casa, en algún momento en tu cuarto, apagas la luz y quedas bastante asombrado por la escasez de luz, pero al cabo de unos minutos empiezas a ver todo claro. Esto parece una paradoja, pero es cierto. Un cuarto completamente oscuro con ausencia de luz, tus ojos empiezan a acostumbrarse a la penumbra, al oscurantismo, a la tiniebla, y pasado algunos minutos empiezas a ver claramente. Pues ahora eso es lo que refleja cómo está el corazón del hombre hoy. Se ha acostumbrado a vivir en tinieblas. El hombre se ha acostumbrado a vivir en penumbras y los sentidos nuestros se han acostumbrado a vivir en sociedades sin luz. Hemos sacado la Biblia de nuestros colegios. Hemos eliminado la Biblia de nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo pasas en tu hogar diariamente leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor, instruyéndote a través de la revelación especial? ¿Cuánto tiempo expones a tus hijos a ella? Pero esa misma persona que está en ese mismo cuarto, que ya sus ojos se acostumbraron a la penumbra, pasado unos minutos enciende la luz y no va a poder soportar. Así es el corazón en penumbra cuando es expuesto a la palabra. Y la palabra trae vida y trae luz para los hombres. Es obvio que si la lámpara o la luz identifica a Cristo, es obvio por el mensaje y el contexto. Entonces, Jesús no vino para ser colocado debajo de un almud, debajo o dentro del almud o debajo de la mesa. Jesús vino para ser colocado en lo más alto. Jesús vino como luz para el mundo a ser colocado dentro de ese candelabro alto para que alumbre toda nuestra vida. Juan capítulo 1, versos 4 y 5, acompáñame por favor para leer esta cita. En él estaba la vida, sigue diciendo el apóstol. El capítulo 1 de Juan es un prólogo maravilloso. Los estudiosos le llaman el Génesis del Nuevo Testamento, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan está diciendo, Jesús es la luz de los hombres. El hombre no va a poder ver claramente en su vida, en su jornada a través de este mundo, en este lado de la eternidad, si no tiene a Cristo Jesús en el corazón. Y la luz brilla en las tinieblas, verso 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron, no comprendieron la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, han recibido el mensaje y han recibido al mensajero. Hoy la luz reina en sus vidas. ¿Pero de qué manera? Porque si bien el Señor vino a alumbrar nuestra vida, el corazón humano sigue deseando por sus malas acciones. Lo acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer Romanos también, que es definitivo para poder entender cuáles son los caminos de la vida que el corazón humano sigue tomando. A pesar de que la luz del Evangelio sigue alumbrando en otra dirección, nosotros vamos por escondrijos, nosotros vamos por callejones sin luz y nos extraviamos. Y esa ha sido la historia de la humanidad hasta este día. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las implicaciones de amar más la mentira que la verdad? Es decir, según el contexto, según la luz y según la parábola del sembrador, ¿cuál es la implicación de vivir rechazando la semilla? ¿Cuál es la implicación de vivir rechazando la luz, queriendo más las tinieblas que la luz de Cristo Jesús? Bueno, que amamos más la mentira que la verdad. Albergamos en nuestros corazones más la mentira que la verdad. Pedro niega 3 veces al maestro. El maestro se lo había dicho. Pedro no sabía que eso estaba en su futuro inmediato, pero Pedro, a pesar de su decisión interna, lo hizo. Pedro lo negó. Pedro se comporta de manera hipócrita frente a los judíos, rechazando a los gentiles. Viene Pablo y lo confronta y le dice, no está bien lo que estás haciendo. Ese es el corazón humano. Habiendo llegado a los pies de Cristo, habiendo sido rescatados nuestros corazones, aún deseamos vivir en penumbra. Otro segundo punto, implica que amamos más el pecado que la santidad. Mi amados, no puedo imaginarme que puedan permitirle a un ser humano vivir fuera del Evangelio 10 días, 15 días, sin la implicación que tiene de aborrecer las cosas del Señor, simplemente
que les des libertad a los seres humanos hoy para vivir 10 días, si acaso 5, si acaso un día. No puedo imaginarme todo lo que el corazón humano puede albergar y acciones de maldad y prevaricaciones y fornicaciones y prostitución y promiscuidad que podemos manifestar estando si acaso un día fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque amamos más el pecado que la santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Y amamos más la comunión con aquello que el mundo ofrece. El apóstol Juan en su primera carta lo dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo ese sistema atrae lo que el mundo ofrece, todo lo que ofrecen las grandes empresas de entretenimiento, todo lo que las redes de comunicación hoy, las redes sociales, en cualquier ámbito ofrece. Hoy pareciera que es mucho más atractivo, pareciera que es mucho más agradable al paladar que lo que Dios está ofreciendo en su revelación especial en su palabra. Amamos más la comunión con el mundo que la comunión con Dios. Anhelamos más la comunión con aquello que es contrario a Dios. Incluso preferiblemente deseamos permanecer solos que estar con la compañía de nuestro Dios. Esas son las implicaciones de haber rechazado esa gran luz llamada Cristo. Esas son las implicaciones de haber rechazado la semilla que es la palabra de Dios. ¿Qué relación hay con esa luz? ¿Qué implicación tiene esa luz con mi persona? Porque ahora quiero ver cómo es que esa luz está directamente relacionada con mi persona. ¿Cómo estoy yo implicado directamente? Cristo así lo dijo, el apóstol Juan también lo manifiesta, el apóstol Pablo, en la carta a Filipenses, en la carta a los Romanos también así nos los manifiesta. Cristo en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son las implicaciones de esa luz para mi vida? La luz vino al mundo, la luz era la luz de los hombres, la luz vino a disipar las tinieblas. Estamos hablando de Cristo, por supuesto, pero ¿dónde quedo yo en ese mapa de salvación, en ese mapa redentor? ¿Cómo quedo yo? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida? Pues Cristo lo está diciendo en el Sermón del Monte. Él pone de manifiesto allí en el Sermón del Monte el vínculo entre su luz y nosotros como hijos de Dios. Me voy inmediatamente al Sermón de las Bienaventuranzas. Por favor, te invito a buscar en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Ahora pareciera que la luz no es Cristo, sino la luz somos nosotros. Pues no, ese no es el mensaje. La luz de Jesús ahora que alumbra a través de nosotros, nosotros no somos la fuente de la luz, la fuente de luces, la fuente de la luz inmarcesible, la luz que no se apaga, que no cambia, sigue siendo Cristo Jesús. Pero ahora, por bienaventuranza, por dicha y por gracia, a través de aquellos que han sido adoptados por el Padre en Cristo, esa luz pasa a través de nosotros. Entonces Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Vuelve Cristo a tocar este tema en el Sermón del Monte, el manifiesto más grande, más importante que Cristo nunca antes jamás haya pronunciado hacia sus seguidores. Eso lo encuentras en Mateo 5, Mateo 6 y hasta Mateo 7, gran parte de ese capítulo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús toma la metáfora de la lámpara, que no se puede colocar debajo del almud, debajo de la cama. Era un recipiente de arcilla en donde se guardaban semillas, en donde se guardaban vegetales, hortalizas dentro de las casas, pero eso siempre estaba a nivel del piso, eso nunca estaba en una parte alta. Por eso es que Cristo hace la comparación. Esa luz con la cual tú quieres alumbrar tu casa, un lugar, no lo colocas en el piso. Esa luz va arriba donde todos puedan alumbrarse y beneficiarse por ello. Por lo tanto dice, la implicación para nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, la luz que vino al mundo, alumbró a todo hombre, está en cada uno de nosotros. Es decir, esa semilla, el mensaje, esa semilla que el sembrador salió a sembrar,
es la luz que ha caído en nuestros corazones y que hoy nosotros estamos llamados a permitir que esa luz alumbre a todo aquel en nuestra casa, en nuestras comunidades, en nuestra familia nuclear y familia extendida, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en la universidad donde estamos cursando estudios, en el colegio donde nuestros hijos están estudiando, en todo lugar, en cada escenario en donde nos estamos desenvolviendo, es propicio que la luz que ha embargado nuestra vida, que ha alumbrado todo nuestro ser, también alumbre a otro. Pablo incluso nos hace ese llamado, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Que Pablo está diciendo, mira, tú has nacido de nuevo, tú necesitas vivir una vida en luz, brillando, sin torcerte, firme en el Evangelio, a pesar de que estás viviendo en un mundo caído, a pesar de que estás viviendo en una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Así termina este verso 15. Como luminares en el mundo. Si vives una vida conforme a la palabra, si vives una vida firme en el Evangelio y tu vida alumbra a otros, esa esperanza que ha venido a tu vida, esa esperanza que ha embargado todo tu ser será como una luz que ilumina al mundo. Serás como luminares en el mundo. Nosotros no somos la fuente de luz. Cristo sigue siendo la fuente. Nosotros no podemos generar luz. Cristo genera luz a través de nosotros. Para el judío, como les dije, la luz era importante. Por eso el salmista David, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Para el judío del primer siglo no había generación eléctrica, no había generadores de electricidad, no había tendido eléctrico, no había guri, no había nada de esto industrializado para traer la extensión de luz y todo ese tendido eléctrico para las grandes urbanizaciones. Ahí estaba la luz. Era una lámpara, una sencilla vela. Para el judío tenía mucha importancia y el salmista nos los hace ver, nos los deja ver. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, tu ley, tus mandamientos, tal como el Salmo 19. Tus mandamientos, tus preceptos, tu ley, tu testamento, tu palabra es una lámpara que alumbra mis pies y luz para mi camino. La Reina Valera dice, y lumbrera a mi camino. Todo obstáculo, todo tropiezo se disipa, es como un cuarto apagado y luego lo enciendes y encuentras fácilmente lo que estabas buscando. Ahora, ¿qué relación tiene eso con la paradoja en forma de proverbio? Porque el proverbio allí lo dejó al final Cristo lo dice, el que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo poco que tiene, se le dará. Vamos a leer el verso 22 y seguimos leyendo 23 hasta el 25 para cerrar con una serie de aplicaciones. Y básicamente esta segunda parte habla de la receptividad del hombre en su corazón, de esa semilla, de esa luz y el rechazo que eventualmente tendremos y las consecuencias que eso trae y ha traído a toda la humanidad. Verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Él allí está indicando que todos estamos expuestos ante el Evangelio. Cuando la luz se coloca en un lugar alto, Cristo está diciendo, esa habitación, esa casa, esa sala queda completamente encendida. Es decir, por cualquier medio, hoy el Evangelio a través de la radio, a través de la televisión, de las redes sociales, todos los medios, a través del streaming, grandes canales de multimedia, toda la internet está plagada del Evangelio de la gracia. Hoy ya muy pocas personas han estado expuestas al Evangelio. Pues dice Cristo aquí, está indicando que todos estamos y eventualmente estaremos expuestos ante Él. Todos estaremos expuestos a las enseñanzas de Jesús. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la oveja perdida, la parábola de las bodas del cordero, la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. Todas esas enseñanzas, los corazones estarán expuestos a ellas. Jesús está hablando entonces al respecto de Él mismo, de la revelación de Dios que es el mismo,
de la revelación de la semilla, la revelación de esa luz y la receptividad, la capacidad que tiene el hombre para recibir o para rechazar la palabra y rechazar esa luz. Ahora veamos qué relación tiene esto. Verso 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesucristo está diciendo, tal como lo dijo también en la parábola del sembrador, tal como lo ha estado diciendo el Padre, a él oíd, este es mi Hijo amado, a él oíd. Continuamente Cristo nos está haciendo una invitación, particularmente en el Evangelio según San Marcos, a oír lo que Él está diciendo. Cristo está diciendo, es pertinente para tu vida y tiene implicaciones eternas el hecho de que tú oigas este mensaje o que lo desestimes. Amado oyente, o tú que nos estás viendo, hoy hay una gran implicación para tu vida. Cristo te está haciendo una invitación a escuchar, pero con oído bien afinado, con oído que preste atención a lo que Él está diciendo porque es de vida o muerte. Es vital para nuestra existencia. Versos 24 y 25. Para cerrar la lectura, dar un último punto de enseñanza y luego ir a la aplicación. También les decía, cuidaos de lo que oís. Y se lo está diciendo por lo que le va a decir a continuación. Tengan cuidado, presten atención a lo que les voy a decir. Con la medida que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Debo hacer una acotación. Aquí Cristo no está hablando de la justicia. Aquí Cristo no está hablando de que si tú dices que aquella persona es fea, por lo tanto tú también vas a ser medido con esa misma vara. La enseñanza en el contexto no tiene nada que ver con la justicia o con la injusticia o con la justicia que se te aplicará a ti por como tú has hablado de otros. No, esa no es la enseñanza. Si bien Cristo dio esa enseñanza, fue en otro contexto, en otras parábolas y en otros evangelios. No aquí está hablando de la luz. Es decir, con la misma manera, la misma capacidad que tú estás recibiendo la palabra, la semilla, la misma manera en la que tú estás recibiendo esa luz, de esa misma manera tú serás enseñado. Sigue diciendo el verso 25, incluso al final del verso 24 dice, y aún más se os dará. Y ya vamos a explicar esto. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y vuelvo otra vez, el pasaje aquí no tiene nada de relación con el juicio a tu hermano o a tu vecino, o a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu familiar, a tus padres. No tiene nada que ver con el juicio, tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de rechazar o recibir el Evangelio de la gracia. Si tú recibes el Evangelio, se te dará más. Esa es la enseñanza que Cristo está dando. Si tú rechazas la semilla, aún lo poco que has podido recibir del Evangelio te será quitado. Y eso tiene que ver con nuestra experiencia en este tiempo. Si has recibido al Señor hace años o recientemente, atesora cada palabra que estás recibiendo. Atesórala. Valora cada palabra, cada letra que lees de las Sagradas Escrituras. Si no las entiendes, pues igualmente, valórala. Ora al Señor, dile, Espíritu Santo, permíteme entender esta palabra, pero no la rechaces. Porque nosotros regularmente nos vamos con dos tipos de mentalidades cuando escuchamos algo, cuando vemos algo. Sí, me parece interesante, o por el contrario, eso no me suena muy bien. Y muchos tenemos esta segunda actitud frente a la palabra, porque la palabra viene a exigir de nosotros. Si bien Cristo se da y se vierte en beneficios para nuestra vida, ya de hecho, haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón es el mayor beneficio y el mayor regalo que cualquier ser humano puede recibir jamás y nunca, pues también nosotros podemos rechazarle. Y ese mensaje está allí, por eso es que dice Cristo, al que tiene se le dará más. Cuando Cristo está diciendo al que tiene, es al que recibe la luz, al que presta atención a la luz. Por eso dijo, presta atención, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuidado con lo que les voy a decir. Entonces aquí, ¿cuál es la implicación para nosotros? Que el que desea escuchar más, el que pide, recibirá. El que busca, encontrará. El que toca, se le abrirá. Muy pocos de nosotros ejercitamos esto que Cristo nos invitó en la palabra. Siempre que Cristo enseñaba, entonces habían dos tipos de manifestaciones, y eso lo acabo de decir, de aceptación de la palabra, pero también de rechazo. Recuerda, Cristo entra en esa semana triunfal, la última semana, su peregrinación a Jerusalén. Eran multitudes que colmaron
toda la ciudad santa, ciudad en Jerusalén, entrando sobre ese asnillo, sobre ese asno. Pero escasamente se cuentan con los dedos de una sola mano los que permanecieron a los pies de Jesús en la cruz. Eso habla de aquellos aduladores y adoradores reales que aún hoy permanecen a los pies de Cristo. Y quiero leer para cerrar ahora Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Es bastante pertinente dentro de la enseñanza, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pablo está diciendo, el Señor y su revelación general y especial se ha dado a conocer a los hombres, de una manera u otra. De un tamaño mayor o de un tamaño minúsculo, el hombre ha tenido revelación de las cosas de Dios desde el principio de los tiempos. Hoy ningún hombre puede decir que no ha escuchado o visto algo. Incluso el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, así dice el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos de alguien, de un ser por encima de la inteligencia y sabiduría humana. Es decir, Pablo está diciendo eso, verso 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pero ¿qué ha pasado con el hombre al rechazar la revelación de Dios a través de Cristo? ¿Qué ha pasado con nuestros corazones? ¿Qué ha pasado con nuestros dirigentes en nuestras naciones? ¿Qué ha pasado con nosotros mismos? Nosotros mismos que hemos abandonado el evangelio de la gracia. Pablo lo explica, ¿qué ha sucedido con el hombre al haber rechazado la palabra? Romano 1, versículos más adelante de este capítulo donde Pablo dice que todo el corazón del hombre ha recibido en alguna medida, grande o pequeña, la revelación de Dios, la revelación general o la revelación especial. ¿Qué ha pasado con el hombre que ha rechazado esa revelación? Romano 1, 21, 23 y 25. Versículos 21 al 23 y luego el 25. Pues aunque conocían a Dios, o sea, sabían algo de Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Las consecuencias o las decisiones que el hombre ha tomado, sigue diciendo el versículo 21, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios se volvieron necios. Esto es a consecuencia. ¿Qué implicación tiene haber rechazado a Cristo Jesús? ¿Qué implicación tiene seguir rechazando el mensaje del evangelio? Seguir postergándolo. No, yo todavía voy a vivir mi juventud. Yo quiero graduarme primero, yo quiero casarme, tener una familia estable, comprar mi apartamento, mi casa, mi bien inmueble, un carro. Después que yo me sienta bien establecido, es que voy a buscar eventualmente a Cristo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de seguir postergando ese llamado, el toque de esa puerta que Cristo sigue haciendo en nuestros corazones? Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Verso 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa ha sido la consecuencia de haber rechazado la revelación de Dios, de seguir rechazando la luz de Cristo. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La poca luz entonces, Cristo en esta paradoja, en este proverbio hebreo, proverbio judío, que los judíos del primer siglo lo conocían perfectamente bien, sabían de lo que Cristo le está hablando. Hoy quizás para nosotros genera cierta confusión, porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de figuras que nos hablen. Quizás nosotros con ironía podemos decir ciertas cosas en tono irónico, pero esto no es ironía, esto es una frase que Cristo está diciendo, un proverbio que ellos conocían muy bien. Pues aquí lo está diciendo, la poca luz que un hombre tiene de Cristo, la poca revelación, aún esa poca que tiene, si no la atesora, si no desea, si no busca, si no pide, si no toca, esa poca que tiene le será quitada. Pero aquel que tiene, si pide, si busca, si halla, entonces se le dará más en esa medida.
Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿De qué está hablando? Oseas dice, mi pueblo, el Señor le dice a través del profeta a su pueblo, ustedes están siendo destruidos por falta de luz. Ustedes rechazaron la luz que yo les envié. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y cerremos con unas aplicaciones para nuestra vida. El grado de compromiso que yo exhibo ante la palabra. ¿Qué compromiso estoy teniendo yo ante esa palabra que ha sido expuesta delante de mí? Y le estoy hallando cierta verdad. Y esa palabra está taladrando el corazón, esa palabra está alumbrando el corazón. ¿Y sabes qué hace algo? ¿Sabes qué hace específicamente la luz cuando llega a nuestra vida? Alumbra el corazón y muestra lo grave del pecado que hay en él. Si algo hace maravilloso la luz es que alumbra y nos muestra todo lo podrido que está en el corazón. Eso es maravilloso, mis amados. No desperdiciemos la luz de Cristo a través de su palabra. Es glorioso poder estar bajo la luz de Cristo porque cada día podemos entender el avance en nuestra vida que tenemos en el Señor. Mi grado de entrega, mi grado de exposición ante la revelación de Dios es sumamente importante hoy, el cómo yo respondo ante esa revelación de la palabra en mi vida. Todo eso determinará cuánto más Dios me agrega en luz o cuánto lo residual que quedaba en mí será quitado. Eso determina cuánto me entrego, cuánto más me expongo, cuánto más busco, pido, toco. Dirá cuánto más Dios me entrega de su revelación para mi beneficio y beneficio de otros, o cuánto más el Señor va a seguir quitando en nuestra vida por haberlo rechazado. Salmo 119, 97, un salmo maravilloso, el Salmo 119, ahora el versículo 97. Cuánto amo tu ley. Está en signos de admiración. Cuánto amo tu ley, dice el salmista David. Todo el día es ella mi meditación. O sea, David está diciendo, todo el día yo estoy expuesto delante de tu luz. En ella yo medito. Todo el día tu palabra está delante de mí. Todos los dichos de los profetas y patriarcas, lo escrito que David tenía, lo tenía delante de él. Eso le había dado una gran luz a su vida. La luz ha sido revelada para sacar nuestro corazón del oscurantismo. La luz ha sido revelada en nuestra vida para llevarnos a la luz inmarcesible que es Cristo. Es decir, nos está sacando de las tinieblas, del lodo cenagoso. El Señor nos ha sacado del oscurantismo, de nuestro mundo entenebrecido, de lo oscuro, de las tinieblas. El Señor nos ha sacado de allí con un propósito para ser de gloria para el Padre y para el Hijo y para bendición nuestra en el Espíritu Santo. Dios espera, y esa es la expectativa de nuestro Señor, que nosotros podamos reaccionar favorablemente a la luz de Cristo. Hoy ha sido expuesto este evangelio, hoy ha sido expuesto este mensaje, la revelación de Dios y la receptividad del hombre. Es menester de cada uno de nosotros revisar el corazón. Siempre voy allá. Espíritu Santo, dime en qué medida estoy asumiendo, aceptando o rechazando la palabra. ¿En qué medida estoy siendo receptor de tu palabra o siendo una persona de contención en contra de tu palabra? Eso dirá la manera en cómo el Señor se sigue virtiendo mucho más en luz en mí, o cada día mi vida entrará en la fase oscura lunar en donde el sol no está llegando. Y allí estará el llorar y el crujir de dientes. Amados, es un mensaje de alerta para nuestras vidas. Es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje para salir corriendo a los pies de Cristo, porque estoy seguro, Cristo viene pronto. Aceptemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Aceptemos el evangelio de la gracia. Tengamos un corazón para recibir y no rechazar la revelación especial de Dios, que es Cristo Jesús. Oremos entonces, pongamos nuestro corazón delante de nuestro Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio y por Jesús. Jesús que viene a ser la luz que yo tanto necesito en mi corazón y en mi vida. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que esa luz alumbre mi entendimiento y alumbre mi corazón, y que eso se vea reflejado en las acciones que yo tenga, en las decisiones que yo tome.
en las palabras que yo exprese o en las omisiones que yo tome también en mi vida. En el silencio que yo tome en mi vida, que cada aspecto de mi ser hable de yo haber aceptado la luz de Cristo en mi corazón. Porque sé las consecuencias que traeré sobre mi vida, las implicaciones de rechazar el Evangelio de la gracia, de rechazar la semilla que ha sido lanzada en mi corazón endurecido, un corazón aplastado por tantos años, un corazón que rechaza tu palabra. Padre, te pido que lo ablandes. Ablanda mi mente y ablanda mi corazón, y por fe yo pueda acercarme y abrazar a Cristo Jesús en fe, para mi bendición y para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros, en Los Cocuyos, en el ministerio de la iglesia local, ha sido una bendición, sigue siendo una bendición poder llegar a cada uno de sus hogares. Te invito a buscar en nuestras redes, particularmente en el canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos, cada una de nuestras enseñanzas organizadas en listas de reproducción. Ahí está hasta esta última, este sermón número 16 de esta serie en el Evangelio según San Marcos. Dios les bendiga abundantemente.